Vamos a continuar con la última ponencia, que va a estar a cargo de nuestro secretario general, Ignacio Fernández Tojo, sobre las respuestas sindicales a los retos de desigualdad, pobreza y salarios. La ponencia la vamos a desarrollar aproximadamente durante 3/4 de hora, 1 hora, y más tarde se incorporará para cerrar este curso de verano, para la clausura, el nuevo rector de la Universidad de La Rioja, don Julio Rubio García. Y sin más, le paso la palabra a Ignacio para que comience con la ponencia. Bueno, buenas tardes ya. Un saludo a todas y a todos. Quería primero agradecer a la organización de La Rioja y a la universidad la oportunidad, ¿no?, de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Espero que el último tramo no desmerezca a los primeros, ¿no? Conociendo la calidad de los ponentes, va a ser un poco difícil igualar, ¿no? Pero bueno, a mí me han dicho que hable de las alternativas sindicales a la situación de la pobreza, los salarios y la desigualdad. Sucede que hay una actualidad, ¿no? Y la actualidad también manda, y aparte de que se puede conectar la actualidad con esto que me han encargado que os diga aquí. Hoy este país está en una situación de tránsito, de incertidumbre, por lo tanto. Ha habido que repetir las elecciones, se ha perdido una oportunidad. Espero que no definitivamente, luego si hay tiempo pues algo diré al respecto de esto. Sinceramente creo que la izquierda ha decepcionado en la gestión del resultado del 20 de diciembre, no ha estado a la altura de los votantes y no ha sabido gestionar aquel resultado, porque era, con todas las dificultades, una oportunidad para el cambio. Yo no trato de buscar culpabilidades, porque siempre son repartidas, no son de una parte sola. Y digo una oportunidad para hacer las cosas de manera distinta, porque tal vez lo primero que hay que preguntarse, seguramente ya se ha contestado a la pregunta, es si es inevitable lo que está pasando. Y lo que está pasando no es inevitable, y hay que decir radicalmente y de forma muy clara que no es inevitable lo que está sucediendo. Que tanto la larga duración de la crisis en España, con una doble recesión, como los efectos sobre las personas, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, sobre el mundo del trabajo, tienen que ver con la intensidad de la crisis, pero sobre todo con la gestión política que se ha hecho de la crisis, con la gestión que se ha hecho de la economía, con la gestión social, en fin, toda una serie de factores que, por lo poco que he podido escuchar de las ponencias anteriores, creo que ya se ha ido abordando a lo largo de este curso, ¿no? Por lo tanto, era una ocasión, las elecciones, en las que el Partido Popular había perdido 60 escaños, 63, nada menos, en el Congreso de los Diputados, y ahora, aunque se presente de vencedor, 46 en las últimas, que indican que hay un sustrato social de cambio. Porque la erosión del Partido Popular en las elecciones de diciembre y en las elecciones de junio, aunque parezca que las ha ganado con suficiencia, tiene que ver desde la contestación ciudadana a la corrupción. No es cierto que la gente haya votado otra vez la corrupción. Ha habido más de 3,5 millones de ciudadanos y ciudadanas que han dicho basta ya. Por lo tanto, había mimbres y ocasión para el cambio. Se ha desperdiciado la primera oportunidad. ¿Se va a desperdiciar la segunda? Ya lo veremos, cómo se gestiona a partir de ahora lo que ha pasado el día 26 de junio. Digo esto a modo de entradilla porque, claro,
Nosotros tenemos un problema derivado de la larga duración de la crisis y de la gestión económica, política y social que se ha hecho de la misma, que sitúa en el país una serie de prioridades. Tenemos la tasa de desempleo segunda más alta de la Unión Europea, después de Grecia. En cifras absolutas, el número de personas desempleadas más elevado de toda la Unión Europea. Un deterioro creciente del mercado de trabajo como consecuencia directa de las reformas laborales, de la reforma del 2010 y de la reforma, sobre todo, del año 2012, que buscaban lo que aquí ya se ha planteado, ¿no? Como no hay posibilidades de devaluar otros factores, se ha ido a la búsqueda de la devaluación del factor trabajo, atacando fundamentalmente el precio, a partir de deteriorar la negociación colectiva, las condiciones de contratación y las condiciones de trabajo de la gente. La reforma, además, ha tenido un efecto primero, por su carácter procíclico, de activación mucho más de lo que ya lo había hecho la crisis del despido. Las ganancias de productividad que buscaban las empresas las encontraron en primera instancia a partir de la destrucción de empleos. Y todo esto cebado por una reforma laboral que tenía esa clara componente. No era para reducir la segmentación del mercado de trabajo, todo esto que se decía, era precisamente para lograr esto que finalmente han conseguido en gran medida. Hoy los salarios han bajado en prácticamente todas las franjas de la sociedad, entre los asalariados, salvo en los altos niveles directivos de las empresas del IBEX 35, que han crecido. Todos los demás segmentos de trabajadores y trabajadoras han perdido en más o menos intensidad poder adquisitivo. Menos quienes están a cubierto de un convenio colectivo y protegidos por un contrato estable, y mucho más la parte más precaria del mercado de trabajo español. Y en un mercado de trabajo o un modelo económico que se caracteriza fundamentalmente por la atomización de su empresa, pues era natural que provocara los estragos que ha provocado. Es decir, un país donde el 98% de las empresas, no sé si la cifra es exacta en estos momentos, tienen menos de 25 personas en sus plantillas, la forma en que ha operado la reforma laboral pues ha dejado unas secuelas demoledoras para la configuración del mercado de trabajo, la calidad del empleo, en fin, todas estas cuestiones. Tenemos un problema asociado al desempleo, pero no solo al desempleo, de pobreza que se manifiesta en la sociedad en dos maneras. Una, la pobreza laboral. Este era un fenómeno típico de la dictadura por las condiciones en las que se realizaba el trabajo, que había desaparecido progresivamente en España a partir de la Constitución del 78, en el proceso de modernización de nuestra economía y de las relaciones laborales, pero que ahora está muy presente. Ya son varios millones de trabajadores y, sobre todo, trabajadoras que tienen la condición de pobres teniendo un empleo. En su expresión más grosera de las formas de contratación, los contratos asociados a las empresas multiservicios, de horas, de días, de semanas, pero también la contratación a tiempo parcial, que además afecta fundamentalmente a las mujeres con la consiguiente o el consiguiente ensanchamiento de las brechas de género en el mundo del trabajo. La salarial, pero también otras. Es un empleo forzado, es un reparto del trabajo en España. Lo que se está produciendo con el desempleo
es una corrección estadística más que generación de empleo para la reducción del desempleo en nuestro país. Está produciendo una corrección estadística de las cifras de paro. Bueno, hay la parte desanimada de la población que ya no busca nada en las oficinas de empleo y ni tan siquiera se registra como personas desempleadas. Hay la caída de la población activa asociada a la situación del país, la salida de la gente más dinámica o una parte de la gente más dinámica, más joven, que busca sus oportunidades de empleo fuera de España porque no puede encontrarlas aquí, el menor flujo de inmigrantes, hay más salidas que entradas, o al menos más salidas que las que se producían en la etapa anterior del ciclo económico, y las estadísticas muestran una apariencia de creación de empleo que no es tal. E incluso, aunque proliferan las horas extraordinarias no registradas y no pagadas en muchos casos, hay trimestres, esto lo dice la encuesta de población activa, en los que se trabajan menos horas que el mismo trimestre del año anterior. Esto entre el año 2015 y el año 2014, que ha pasado con claridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está repartiendo el mismo trabajo o parecido entre más personas a partir del deterioro de las condiciones de contratación y de la reducción de la jornada de trabajo, al menos una reducción aparente, estadística, de la jornada de trabajo en nuestro país, con el consiguiente deterioro del salario, porque no es mantenimiento del salario con menos jornada, sino menos jornada pero menos salario y además no en la misma proporción, y la degradación de las condiciones de trabajo que afecta, como decía, a millones de personas que tienen ya esa condición de trabajadores y sobre todo trabajadoras pobres. Tener un empleo en España hoy ya no es garantía para salir de la pobreza. Y luego está la expresión social de la pobreza, que tiene múltiples manifestaciones. Se habla de pobreza infantil, de pobreza energética, de pobreza alimentaria, en fin, mucha de ellas consecuencia del desempleo masivo, del paro de larga duración, del deterioro de nuestro sistema de protección social, que no estaba preparado para soportar una crisis de tan larga duración. El paro de larga duración, por ejemplo, está llevando a que casi la mitad de las personas desempleadas que constan en los registros no perciben ningún tipo de compensación, pero además, de entre ellas, de las que lo perciben, más de la mitad ya solo reciben prestaciones asistenciales y no contributivas, que son de peor calidad, como bien se sabe, ¿no? Aparte de toda la gente que no ha generado cotizaciones y no ha accedido, por lo tanto, a las prestaciones, de la gente que no ha accedido porque no ha podido, porque los jóvenes cada vez se incorporan más tarde al mercado de trabajo activo, al primer empleo, en fin, de toda una serie de situaciones que dan esa realidad dramática en nuestro país de casi 720.000 hogares donde no entra ningún ingreso de origen laboral, es decir, ni salario, ni pensión, ni protección por desempleo, o el 1.600.000 y pico donde todos sus integrantes están en desempleo. Pobreza social asociada también a los efectos de las políticas de ajuste que se han desarrollado en nuestro país desde el año 2010, mayo del año 2010, aquel día, el 10 de mayo, en el que Zapatero, en lugar de ir al Congreso a presentar la dimisión y a anticipar las elecciones, fue a presentar el primer paquete de ajuste que conoció como consecuencia de la crisis económica la sociedad española. Esto se vio amplificado luego en proporciones elevadas por las políticas desplegadas en los últimos 4 años por el todavía gobierno en funciones a partir del primer paquete de medidas de diciembre del año 2011, justo un mes después de haber ganado las elecciones, 1 mes y 10 días después de haber ganado las elecciones. 50.000 millones de euros menos en gasto social dejan una realidad de deterioro de la sanidad pública, de la educación,
de parálisis de la ley de dependencia, de la proyección de la ley de dependencia, de deterioro de los servicios públicos y sociales, de las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras de la función pública. En fin, todo esto pues ha generado, junto con los repagos, las tasas farmacéuticas o los copagos farmacéuticos, las tasas universitarias, la reducción de las becas, etcétera, etcétera, que la pobreza se haya disparado en nuestro país también en su vertiente de expresión social. Pobreza laboral y pobreza social, que confluyen en este momento en nuestro país. Es a partir de ahí que un sindicato tiene que establecer las prioridades. Luego hay otras de carácter político, que son también importantes y sería muy importante resolverlas. Una es el conflicto político territorial por agotamiento de la Constitución española, del modelo autonómico, ha rendido grandes beneficios a este país, pero que hoy muestra síntomas de agotamiento, y el conflicto político Cataluña-Estado no puede enquistarse. Nosotros llevamos desde el año 2012 con una tensión que en cualquier otro país habría provocado acciones de determinada intensidad. En España no. Y esto deteriora el conjunto de la situación. Y veréis cómo el 11 de septiembre de este año volvemos a tener otro pico de conflicto entre el Estado y Cataluña. Y así se irá repitiendo mientras no encuentre un cauce el mismo problema. España necesita una reforma constitucional, pero no voy a derivar por aquí la charla porque esto daría para otro capítulo entero, ¿no? Creo que esta es una de las prioridades, junto con lo que antes comentaba en relación con el empleo, la pobreza y demás. Y el otro, un problema de regeneración democrática. España ha sufrido un retroceso en la calidad de su democracia, por la forma en que se ha gobernado y por las decisiones que se han tomado. En un campo muy próximo a nuestra actuación, pues está el Código Penal. Estaba ahí, pero no se utilizaba. Ahora se ha empezado a utilizar a partir del año 2012 con profusión. 300 sindicalistas, hombres y mujeres, sometidos a procedimientos penales y administrativos por ejercitar un derecho fundamental con anclaje constitucional, como no tiene en muchos países de nuestro entorno, que es el derecho de huelga. O la ley Mordaza, que fue diseñada para limitar el alcance de la movilización social frente a las políticas de ajuste y, por lo tanto, allanar el camino a la implantación de las mismas, ¿no? Pero esa es una parte muy visible. Hay otra que lo es para sectores menos amplios de la sociedad, que es cómo se ha gobernado a base de decreto ley, real decreto, medidas de urgencia, vulnerando el mandato constitucional, amparándose en un tribunal constitucional casi de partido. No diré yo que es de partido, porque igual pues mañana tengo un problema, pero casi de partido. Que ha dado cobertura a reformas como la reforma laboral del 2012, aplicada por la vía de urgencia, como tantas otras medidas que se han tomado en este país. No hay debate en el Parlamento, se hurta a la soberanía popular depositada en diputados y diputadas y senadores y senadoras, lo que también se niega a la ciudadanía. No hay diálogo con la sociedad. Por eso ha desaparecido el diálogo social, prácticamente, salvo algunos atisbos del mismo en ámbitos autonómicos, más en unos que en otros, o en ámbitos locales. El diálogo social, que había presidido las relaciones entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos a lo largo de los años 90 y una parte de los años 2000, ha desaparecido en la práctica, ¿no? Entonces, este retroceso democrático, este país tiene que superarlo. Y esos temas, desempleo, pobreza, desigualdad, crisis política y regeneración democrática,
deberían ser las bases para la formación de un gobierno de cambio en nuestro país para el próximo periodo. Porque la continuidad de las mismas políticas lo único que va a hacer es agravar síntomas que ya están muy presentes o muy evidentes de cambio de la organización social en España. Claro, y ahí entonces hay que ir a las posibilidades. Ahora no hablaré de las políticas, de las posibilidades político-partidarias, sino a partir de las posibilidades de disposición de los medios que tiene el país. Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que decía Manolo, que es la de que necesitamos de la Unión Europea, necesitamos de otra Unión Europea. Europa no estaba cuando se inició la crisis, porque había habido un proceso de renacionalización de las políticas, fue sustituida por el G20, aquella reunión de Londres que iba a cambiar las bases del capitalismo, e incluso Sarkozy hablaba de renovar o refundar el capitalismo, y un presidente de una patronal, de la patronal española, que ahora está en la cárcel, pues dijo aquello también, de poner un paréntesis al mercado, ¿no? En fin, más allá de aquello, Europa no estuvo. Y Europa ha estado ausente y después ejerciendo un papel contrario o contradictorio con las necesidades que se le presentaban a la sociedad europea. No se quiso atender la primera crisis griega, se retrasó la decisión en el tiempo, luego se impusieron unas condiciones draconianas y Grecia se ha hundido. Y aquel ensayo griego sirvió para luego desarrollar los memorándums de entendimiento con Portugal y con España, a pesar de que aquí se niega que ha habido un rescate parcial del sistema financiero, pero un memorándum de entendimiento que es lo que está en la base de la reforma laboral, de las políticas de ajuste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos de la Unión Europea de otra manera. El problema es que la Unión Europea está también en estos momentos en una suerte de encrucijada que se ha agravado como consecuencia del referéndum en Gran Bretaña. Europa no sabe lo que quiere ser. Y no hay liderazgo. Bueno, hay un liderazgo de un país y del Banco Central de un país sobre el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Pero nosotros necesitaríamos un gobierno que fuera capaz de ir a la Unión Europea e intentar renegociar las condiciones de consolidación fiscal. Sí, porque nosotros, ni con la lengua afuera, y aquí hay gente que puede desmentirme o confirmar lo que digo, no llegamos al 1% del déficit público en el año 2018, salvo que se le meta un tijeretazo tremendo, mucho más allá de lo que ya se ha producido, al modelo social. Es imposible cubrir, por eso incumplimos los objetivos de déficit permanentemente, cada uno de los años. España necesita, por lo tanto, tiempo y flexibilidad para corregir su déficit público y empezar a reducir la deuda, porque ahora ya nadie habla de ella, porque los tipos de interés, como están casi en el cero, pues parece que no es un problema, pero a poco que se sitúen donde quiere el Banco Central Europeo, que es el 2%, pues tendremos otra vez la reproducción de un gravísimo problema con la financiación de la deuda pública, que ya ha superado el 100% del Producto Interior Bruto de nuestro país. España necesita de la Unión Europea mancomunación de las deudas. Y que el Banco Central Europeo no solo financia a los bancos, sino que se aplique también con las necesidades de los Estados. Y Europa necesita de un plan de inversiones que vaya más allá del llamado Plan Juncker, que por otra parte en España no está operando, por lo menos no se le ve demasiado. No sé, en otros países parece que tampoco mucho, ¿no? Porque la Comisión y el Consejo Europeo son vendedores de humo y el Plan Juncker es humo. Y Europa necesita un auténtico plan de inversiones soportado por el Banco Europeo de Inversiones y los presupuestos de cada uno de los Estados para que una economía que está prácticamente estancada, porque eso es el 1,3% de crecimiento en el año 2015, no arrastre otra vez a la economía española a la situación que vivimos ya
en el año 2009 y en el año 2011 de doble recesión. Porque necesitamos consolidar el cambio de ciclo económico. Es cierto que las cosas han mejorado desde el punto de vista macro. Seguro que ya os lo ha dicho Manolo porque lo repite. Y no es cansino por eso, no te preocupes, que hemos dejado atrás la recesión, pero la crisis no. La crisis está muy presente en nuestro país, en lo que le pasa a la gente. Y es a partir de lo que le pasa a la gente que hay que poner las prioridades, porque de nada sirve el crecimiento económico, bueno, le sirve a algunos, si no se alinea con las necesidades de la gente. ¿De qué nos sirve al conjunto de la sociedad española crecer al 3,5% si no crece el empleo, si no lo hace con empleo de calidad, si sigue habiendo 2.100.000 hogares donde los ingresos que entran, sitúan a las familias que viven ahí hasta 6 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza? No le sirve de nada. Entonces hay que alinear la economía con las necesidades de la gente, situando las prioridades allí donde están. Nosotros necesitamos que crezca la economía para consolidar el cambio de ciclo, y un sindicato puede hacer cosas para ayudar a consolidar ese cambio de ciclo y que sea inclusivo. Nosotros necesitamos financiación externa, pero necesitamos financiación de nuestra economía que tiene que venir de la política fiscal. Y necesitamos una reforma fiscal distinta a las que se han puesto en marcha en nuestro país. Yo no soy un experto, pero que las rentas del capital tributen mucho menos que las rentas del trabajo indica que hay una anomalía. Entonces, no es de nuestro país solo, es de muchos países, ¿no? Que el grueso, o buena parte de los ingresos fiscales se fíen al crecimiento del impuesto del valor añadido, supone una apuesta regresiva fiscal, porque carga más sobre las rentas que menos capacidad tienen, que las empresas tributen las del IBEX 35 al 5% cuando el tipo nominal está en el 30%, pues es una anomalía. Que se sigan manteniendo bonificaciones, exenciones y demás, o se permitan las SICAP que tributan al 1%. No es solo en el fraude, que también en la lucha contra el fraude fiscal. España necesita una profunda revisión de su dieta fiscal, equilibrar, hacer crecer los ingresos. ¿Para qué? Para impulsar el crecimiento y poder sostener el Estado social. Porque sin impuestos, que es a donde se encaminan las políticas fiscales de la derecha, no habrá posibilidades de operar, no habrá posibilidades de sostener la red de infraestructuras del país, no habrá posibilidades de tener hospitales con gente dentro, ni universidades o institutos o escuelas de formación profesional, o atender a las personas dependientes o las necesidades de las familias. No es posible. Esta política deseducativa que se hace con la fiscalidad tiene efectos demoledores en términos sociales, pero también consecuencias muy directas sobre la vida de la gente. Entonces, España necesita en primera instancia una reforma fiscal. Para aprovechar nuestros propios márgenes, necesitamos de la Unión Europea, pero tenemos márgenes en la sociedad española que tenemos que intentar estirar para corregir en 6 meses los efectos desastrosos de la gestión neoliberal de la crisis económica. No. Vamos a necesitar un par de legislaturas al menos para que las cosas vuelvan a un estado de una cierta normalidad. Si no se reduce una tasa de paro del 20% o superior en un año, ni en 2 ni en 3, por mucho que diga Rajoy que va a crear 1 millón de empleos, que ha creado 1 millón de empleos y va a crear 500.000 cada año. ¿En qué condiciones, además de empleo? ¿Y en qué condiciones de salarios para la gente, ¿no? Por tanto, nosotros necesitamos tomar medidas. Necesitamos, para erradicar la pobreza, que crezcan los salarios. Ya os han hablado de demanda interna. El sector exterior tiene unos límites, 35%, ¿no? Más o menos de la composición de nuestro Producto Interior Bruto.
si el otro 65% es la demanda interna y si el 60% de la demanda interna de este país es la capacidad de consumo de las familias, ergo salarios, pensiones y protección por desempleo, básicamente, hay que activar esos tres factores. Por la gente que se ha visto muy afectada por la devaluación salarial en su capacidad adquisitiva, porque las pensiones, luego si hay tiempo, hablamos un poco de eso también, después de la reforma de 2013, pueden seguir un itinerario que ahora todavía no se ve porque la inflación es negativa, muy lesivo para el interés de pensionistas y jubilados en nuestro país, y si tenemos que más de la mitad o la mitad de las personas desempleadas no cobran ningún tipo de prestación, ya sabes dónde tienes que operar. Los salarios tienen que crecer. Los salarios tienen que crecer en la negociación colectiva, pero también hay que mejorar las condiciones de empleo para que puedan crecer los salarios. Y eso exige de la derogación de la reforma laboral. Claro, diré una cosa antes de que se me olvide. Yo no sé si va a haber un gobierno proclive a esto, favorable a la derogación de la reforma. El sindicato tiene que aprender a operar aún en estas circunstancias. Y es posible que pidiendo la mayor no logremos que esto se cumpla y que tengamos una revisión limitada. Aún así, es necesario operar para mejorar las condiciones de los salarios de la gente desde la negociación colectiva. Claro que sería ideal que se acabara lo de la primacía aplicativa o la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. En un tejido económico como el nuestro, como decía antes, donde muy mayoritariamente tenemos pymes, micropymes, autónomos, etcétera, etcétera, eso es una ficción de negociación colectiva. O hay convenio sectorial con una cierta potencia de cobertura, de amparo de la gente, o no podrá hablarse a futuro de negociación colectiva en nuestro país, salvo en unas cuantas islas sindicalizadas con un volumen de trabajadores y trabajadoras que les permita disponer de un mínimo de correlación de fuerzas, ¿no? En fin, necesitamos esto. Necesitamos que el salario mínimo crezca. El salario mínimo tiene que subir en la línea que recomienda la Carta Social Europea. Nosotros no tenemos la mitad de la productividad de Francia para tener la mitad de salario mínimo que tienen los franceses. Los 648 euros nuestros en 14 pagas. Y hay que llevarlo a ese valor del 60% de los salarios medios del país. Hoy estaríamos hablando del entorno de 950 euros. Bueno, es un desafío para la legislatura, no es una barbaridad, pero es que además del salario mínimo interprofesional, además de las condiciones de vida de mucha gente cada vez más, depende la calidad de las cotizaciones que entran al sistema público de pensiones, porque determina la base mínima de cotización. Y lo que está pasando con las pensiones es para hacer saltar todas las señales de alarma. Y nosotros tenemos que activarlas. Necesitamos esto, necesitamos que mejore las condiciones de contratación. Hay que eliminar los efectos de la reforma de la contratación a tiempo parcial. La vía de entrada natural a un puesto de trabajo tiene que ser el contrato estable. No puede ser los contratos de horas o el contrato a tiempo parcial o los contratos temporales sin causa, como está sucediendo en nuestro país. En España se formalizan cada mes una media de 1.200.000 contratos. Solo 5 de cada 100, nos dice el último dato del paro registrado, son contratos estables a tiempo completo. El resto son diversas modalidades de contratación precaria, aunque sea de apariencia estable, como el contrato fijo a tiempo parcial. En fin, todo esto, también el despido, hay que removerlo. Hay que removerlo mejor con la derogación de las reformas y, en el peor de los casos, pues desde la acción sindical por sí sola, intentando recuperar
derechos perdidos por el mundo del trabajo, porque el Estatuto de los Trabajadores se ha configurado como una carta de derechos del empresariado en nuestro país. Ha perdido el carácter original que tenía en gran medida. Hoy ya no se puede hablar de una carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sería, además, muy conveniente que en el tránsito lográramos, si hay un proceso de reforma de la Constitución, constitucionalizar una parte significativa de los derechos laborales en nuestro país. O, en su defecto, una ley orgánica que le sitúe fuera de las coyunturas, de los movimientos, de las mayorías parlamentarias que sistemáticamente operan sobre el Estatuto de los Trabajadores como si ahí se encontrase el ungüento de Firabrás que necesita la economía española para acabar con la dualidad, el paro, no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, todas estas son cuestiones muy importantes. Y en el ámbito social necesitamos recomponer el modelo social español. Y para eso también son necesarios los impuestos. Voy a terminar con un tema que es el tema de las pensiones, que está en estos momentos de suma actualidad, ¿no? Muchas cosas probablemente de las que diga son sobradamente conocidas. Nosotros estamos incubando una crisis de pensiones que, si no se ha manifestado todavía, es por la provisionalidad del Gobierno actual. A lo largo de estos años se han ido generando las condiciones para vaciar de recursos a la seguridad social. Incluso en campaña electoral se han permitido el lujo, unos más que otros, de prometer creación de empleo volviendo a utilizar las bonificaciones con cargo a cotizaciones a la seguridad social. Pero está el contrato emprendedores, las tarifas planas, la situación del régimen de autónomos, la situación todavía del antiguo régimen especial agrario, diferenciados ambos del régimen general de la seguridad social. 5 millones de personas en situación de desempleo, de media, en estos 4 o 5 últimos años en nuestro país. La congelación del salario mínimo interprofesional y la devaluación fortísima experimentada por los salarios, que lo que han hecho es drenar recursos a la seguridad social. Tenemos el fondo de reserva y cada paga extraordinaria, porque los ingresos son menos que los gastos cada uno de los años, el Gobierno ha decidido, primero, suspender la aplicación del artículo del de la ley del Fondo de Reserva, que solo autoriza la utilización del equivalente a un 3%, y cada año, cada vez que hay una paga extraordinaria, pagarla con cargo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social nació como consecuencia de un acuerdo firmado por este sindicato con el Gobierno de turno y con las organizaciones empresariales, porque antes no había, y llegó a dotarse de hasta unos 70.000 millones de euros. ¿Pensado para qué? Para operar, para tirar de él cuando se calculaba, dentro de 15 años, que las necesidades lo harían necesario, porque ya sabíamos en aquel momento, y sabemos hoy, cuántos pensionistas y jubilados habrá en el año 2030 y en el año 2040. En el pico, en medio del 30 y el 40, del orden de 15 millones de pensionistas y jubilados en nuestro país. Pues para ese momento nació el Fondo de Reserva. ¿Qué está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy? Cada año 12.000 y pico millones de euros menos en el Fondo de Reserva. Este año va a ir, en la dinámica de antes de ayer, a 17.000 millones de euros de déficit cubiertos con recursos del Fondo de Reserva. Con eso y las pagas extraordinarias del año que viene, en el 2018 se acabó el Fondo de Reserva. Por lo tanto, hay que actuar. Nosotros hemos planteado hace ya más de 3 años
que había que abordar un proceso de reforma, esta vez en clave de mejora de los ingresos de la Seguridad Social. De esto no viene advirtiendo solo el sindicato, viene advirtiendo, decíamos, hay medidas puentes que hay que tomar ya de forma urgente para transitar para lo que nos quede de crisis. Y apostábamos, yo sé que eso levanta ampollas en las organizaciones empresariales, hay que incrementar la cotización empresarial a la Seguridad Social en 2 puntos en el periodo que quede de crisis y mientras tengamos una crisis de empleo como la que tiene España en estos momentos, frente a la pretensión empresarial que sigue vigente de reducir en 5 puntos la cotización a las empresas a la Seguridad Social. Pero eso no es suficiente para conseguir estabilidad entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones. Necesitamos ir más allá y planteamos una serie de medidas, las hemos vuelto a sacar ahora con ocasión de las elecciones generales, las enviamos a todos los partidos políticos, donde planteábamos una batería de medidas, porque no hay una sola de la intensidad suficiente para dotar de los recursos necesarios a la Seguridad Social, de manera que en el año 2030-2040 las pensiones tengan al menos la misma calidad que tienen en este momento, que no es mucha en muchos casos. Necesitamos 4 puntos adicionales de Producto Interior Bruto. Una parte, y no digo en 6 meses, porque cuando decimos estas cosas nos dicen, pero ¿dónde está el dinero? No. Vamos a ver, todo el sistema de supervivencia son 22.000 millones de euros. Estoy hablando de viudedad, de orfandad, son 22.000 millones de euros. El sistema de supervivencia tiene que seguir anclado en el sistema de seguridad social. Por lo tanto, ningún riesgo en relación con las pensiones de viudedad. Si quieren reformarlas porque ha cambiado el panorama del país, esto que lo decidan los partidos políticos y que lo enfrenten en unas elecciones generales a campo descubierto con la población. Hay que pagar ahora y para futuro la viudedad, la orfandad, etcétera. Pero esos 22.000 millones de euros que ahora salen de cotizaciones que se pagan en las empresas, al menos una parte no debería salir de ahí y debería empezar a pagarse de impuestos generales. Como la parte de la gestión del sistema, al menos, que no atiende a la parte contributiva del sistema de seguridad social, que se carga a cuotas y debería empezar a pagarse con impuestos. Subir el salario mínimo para subir la base mínima de cotización. 800 euros el año que viene, 950 euros al final de la legislatura. Destopar las bases máximas y, tal vez no en la misma proporción, para que no sea lo comido por lo servido, la pensión máxima, para seguir incentivando a la gente que está en bases máximas a permanecer en el sistema, porque lo que están haciendo es invitarles a la búsqueda del sustituto de la pensión en el seguro privado, para deteriorar todavía más los ingresos de la seguridad social. No nos parece que fuese conveniente atender a alguna propuesta que hay por ahí de crear una figura impositiva nueva de impuestos indirectos para financiar la seguridad social. En todo caso, debería ser de los impuestos generales, no del IVA, o de una figura similar, de manera que no se obligue a los pensionistas a pagar su pensión 2 veces. Una cuando están contribuyendo desde la empresa y la otra como consumidores a través del IVA o un impuesto similar cuando están en la jubilación y mientras están en el empleo. Pero es una batería de medidas la que hay que tomar absolutamente imprescindible. Y ayer mismo, yo he enviado una carta a cada uno de los partidos políticos, también al Gobierno y a las organizaciones empresariales, para tener una reunión lo más rápido posible, porque si no,
en diciembre volvemos a tener otro episodio de otros 8.000 euros, al menos, detraídos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que le van a dejar tiritando. Y cuanto más se tarde en tomar iniciativas, y en este caso alrededor de los ingresos sobre la Seguridad Social, más grave se irá haciendo el problema y más difícil su solución. Y esto es capital. Y para una organización de trabajadores, y acabo con esto, es fundamental. Este es el mayor convenio colectivo que un sindicato puede firmar nunca. Yo sé que los acuerdos que hemos hecho en etapas anteriores han sido controvertidos, han tenido contestación también dentro del sindicato. Pero el día que perdamos el pie en esto y las políticas sobre pensiones se decidan de manera unilateral, con la mayoría parlamentaria que logren por el Gobierno de turno, ese día habremos iniciado el fin del sistema público de pensiones en nuestro país tal y como lo conocemos. Y crecerá la pobreza a límites que hoy no somos capaces ni tan siquiera de entrever. Porque el sistema de seguridad social es el elemento de solidaridad más potente que tiene nuestro país y hay que conservar el sistema de caja única. Es de solidaridad entre activos y pasivos, es de solidaridad entre generaciones y es de solidaridad entre territorios. Y esto es capital preservarlo para la salud democrática de nuestro país y el bienestar de nuestra gente. Nada más. Se incorpora a la mesa el Julio Ruiz García, rector de la Universidad de La Rioja. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra asistencia y participación en este curso de verano. Es un honor y una obligación de la universidad pública acoger este tipo de actividades en nuestras aulas. Actividades que nos abren a la sociedad y que permiten que el conocimiento atesorado en la universidad impregne y se mezcle con el conocimiento de la realidad social, de la que nosotros, los universitarios, como es claro, formamos parte. Quiero personalizar mi agradecimiento en Raúl Susín, que ha sido la persona que desde la universidad pues, ha promovido este curso. En lo personal, soy especialmente sensible al tema de este curso de verano. Durante muchos años he sido sindicalista, en el sentido de que he sido activo en una sección sindical de un sindicato en la universidad. El sindicalismo que me ha interesado ha sido siempre el que busca la transformación social, no el que reduce las organizaciones de trabajadores a meras prestadoras de servicios o a defensoras de los intereses corporativos de sus afiliados. Creo no equivocarme si digo que este punto de vista es compartido por la mayoría de los presentes en la sala. En nuestras reflexiones en el sindicato siempre fuimos conscientes de la dificultad de llegar a aquellas partes de la población que más dificultades arrastraban, y en particular a los desempleados. Era siempre un desafío que tenemos de llegar a los que no están asalariados, digamos, en un momento dado. Ahora, debido a la evolución negativa del mercado laboral, resulta que, y ese es el tema del curso de verano, que ya no solamente no vamos a llegar a los que están desempleados, sino a mucha gente que, aunque está asalariada, pues está arriesgándose a llegar a la pobreza. Y en esas condiciones es muy difícil el que atiendan a las llamadas o a los intentos que hacemos los sindicatos, que hacen los sindicatos para organizarse. Así que el sindicalismo se va reduciendo cada vez más a unas ciertas franjas de edad, a unas ciertas empresas, las islas que comentaba el secretario general confederal, esas islas en las que todavía queda una cierta estabilidad laboral. Hay un volumen suficiente de trabajadores que están organizados, pero que son cada vez más escasas. Esas islas están tendiendo a desaparecer, lamentablemente. Es una tarea difícil, pero es imprescindible el revertir esa situación. Creo que la asistencia a este curso de verano es una muestra de esa preocupación y una señal de que el problema ha sido detectado. Y ese siempre es el primer paso para intentar resolver un problema, el detectarlo. A mí, como rector de la universidad, y ya no como sindicalista, solo me queda facilitar que la transferencia del conocimiento de nuestros investigadores
no llegue solo a las empresas y al tejido industrial, sino también a las organizaciones sociales que luchan por una sociedad más justa. Confiando en que esa colaboración universidad-agentes sociales nos permita avanzar en la transformación social que anhelamos, doy por clausurado este curso de verano. Gracias a todos.